El contenido presentado en este webinar, al igual que el contenido de todos los webinars de VAPA y Benamérica, son únicamente para fines informativos y educativos. Las opiniones expresadas por los panelistas o presentadores son propias y no necesariamente reflejan las políticas, posturas o puntos de vista de VAPA y Benamérica. La información proporcionada no debe considerarse como asesoramiento profesional, legal y financiero o médico, y los participantes son responsables de verificar cualquier información y consultar con expertos si es necesario antes de tomar decisiones basadas en los temas discutidos en estos webinars. Hoy vamos a tener el tema geología forense, que nos lo va a ofrecer el geólogo Luis de la Cruz. Para nosotros es un honor presentar a Luis, geólogo con maestría de la Universidad Central de Venezuela y Colorado School de Minas, además de formación en Derecho y estudios doctorales en Educación. Su trayectoria multidisciplinaria incluye especialización en criminalística, paleoalgología, herencia ambiental, venta, locución y oceanografía, demostrando una carrera marcada por la curiosidad científica y la excelencia académica. Luis ha sido profesor en instituciones de alto prestigio, entre ellas Southern en Dallas y en Estados Unidos, y la Universidad Central y la Universidad de José Antonio Páez en Venezuela, donde ha impartido cursos de geología general, geología ambiental, geomática y geotecnia. En el ámbito profesional cuenta con más de 5 décadas de experiencia en la industria petrolera y minera, trabajando con empresas como Creole Petroleum Corporation, CBP, Phillips Petroleum Company. Ha sido consultor internacional en Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Australia, Costa Rica, Perú y República Dominicana. Actualmente es presidente de Geopetrol, Ingenieros Consultores, y CEO de Energy Procurement and Logistics LC con sede en Miami. Como autor ha publicado obras como Alga bentónica, Fósiles y El oro de Caracas, además de numerosos artículos de opinión en medios nacionales e internacionales desde el año 1969. También ha ocupado cargos gubernamentales como director general de Central Azucarero Ureña, en Azúcar, y director general de 10 en Caracas. Luis de la Cruz representa una combinación única de rigor científico, visión estratégica y experiencia internacional que nos enriquecerá profundamente con este webinar. Bueno, ahora déjame stop sharing aquí y ok, estamos listos. Oman, ya tienes ya está listo, Luis, puedes comenzar. ¿Ya puedo comenzar? Bueno. Sí. Sí. Buenas tardes. Muchísimas gracias por ABAPA y Benamérica por esta invitación para presentarles un tema que les va a llamar indudablemente la atención. He recibido muchas llamadas de amigos míos que tienen una definición un poco diferente a lo que realmente es la geología forense, ¿no? Cuando vamos a hablar de geología forense, y esta es una aclaratoria, dos aclaratorias que voy a hacer, estamos hablando de criminalística, estamos hablando de, cuando utilizamos el término forense, lo que estamos utilizando es un término que tiene relación de aplicación de un determinado conocimiento para ayudar al derecho penal, a la aplicación de la justicia. Eso es lo que se refiere forense. No tiene nada que ver con muerte. La gente lo asocia porque la primera disciplina que se utilizó en criminalística en ayuda pues, científica de la determinación del delito fue la medicina forense, la medicina legal, que nada menos que comenzó 44 años antes de Cristo con el asesinato de Julio César. Bueno, después la criminalística realmente arranca en los años, a mediados del siglo XIX, y realmente pues todas las ciencias que tienen que ver, las ciencias naturales, más nosotros con la geología forense, que utilizamos los conocimientos de las ciencias de la Tierra, contribuimos a que de una manera práctica se determine la comisión del delito, es decir, quién lo hizo. Ahora, esta es la segunda aclaratoria después de forense, y es que hay una diferencia, la gente confunde los términos entre criminalística y criminología.
criminalística tiene que ver con responder las preguntas de quién, cómo, cuándo, dónde, con qué. Eso lo responde la criminalística y ese es su objetivo principal. En cambio, la criminología se refiere al por qué. ¿Por qué lo hizo? Ahí tiene que entrar pues las ciencias que tienen que ver con el conocimiento y la psicología, la psiquiatría. Y sí, es bastante importante, tan importante como la criminalística, porque a la hora de la verdad, la fiscalía utiliza lo determinado por la criminología para determinar la carga de la prueba. O sea, cuando uno realmente está en un jurado y ese jurado va a determinar una pena, bueno, ellos aportan con los conocimientos de criminología, es que la fiscalía hace que tenga agravantes o atenuantes a ese delito. Entonces, muy importante también. Bueno, hechas estas dos aclaratorias, podemos entrar en la primera lámina. Ok. Para hablar de geología forense, tenemos que hacer un breve recuento de lo que es la criminalística, de manera que nos situemos en el debido lugar, ¿no? En esa lámina que ven ustedes ahí, están los padres de la criminalística. Realmente, para la geología forense, no todos tienen la misma importancia. El primero que acuñó ese término de criminalística fue el doctor, un austríaco, abogado, el doctor Hans Gross, fue el primero que escribió un libro que se preocupó un poco de que los delitos fueran clasificados científicamente para que el jurado pudiera aplicar mejor la ley. Ese es el primero, Hans Gross, ese es realmente el primero de todos. Después, para nosotros es muy importante un geólogo francés, Edmond Locard. ¿Por qué? Porque él llegó a la conclusión de que se necesitaba una base que sustentara el uso de la geología en la criminalística, y llegó a enunciar un principio, que es el principio de la transferencia. Ese es exactamente lo que nosotros hacemos en geología forense. Entonces, ¿qué es el principio de la transferencia? Es sencillamente, él decía que cuando se ponen en contacto dos objetos, siempre queda algo de un objeto en el otro. Hay una transferencia, a veces mínima, microscópica, pero hay una transferencia efectivamente. Y cuando esa transferencia está, ese trabajo es el criminalista el que la define. Tengo que decirles que en lo que corresponde a la geología forense hay varios casos emblemáticos que se refieren a la determinación de la persona que cometió el delito y a su enjuiciamiento, pero que generalmente no se le da mucho crédito, es decir, en el ámbito legal. Es decir, no es que la geología forense no tenga la definición perfecta, sino que se usan, lógicamente, se usan otras ciencias, otras técnicas, pero el peso que ha tenido la geología forense ha sido emblemático en algunos casos que verdaderamente han impactado la criminalística en el mundo, ¿no? Al final de la charla yo tengo 3 casos, 2 emblemáticos y uno que sucedió en Venezuela, que no es emblemático, pero que es un ejemplo bastante bueno de lo que se puede hacer y de lo que se está haciendo y de lo que se ha hecho en criminalística en Venezuela, ¿no? Bueno, entonces, para terminar con esta lámina, solo puedo decirles que ahí aparece una persona que se llama Vucetich. Vucetich era un croata que se fue a Argentina y fue el primero que sistematizó las huellas dactilares. Ya les mencioné a Graz, y el otro que verdaderamente tiene importancia para nosotros
es Macron. Walter Macron fue el que realmente impulsó el uso de la microscopía en la geología forense. La mayor parte de la gente que ha desarrollado estas cosas han sido geólogos, lógicamente, y como profesión, como una manera de ejercer la profesión, esta parte es poco conocida en nuestro país, pero en otros países tiene una determinación característica, y puedo decir que en la Sûreté de Francia, en el FBI, hay geólogos forenses continuamente analizando y determinando los casos, ¿no? Bueno, entonces ya con esta vamos a pasar a la segunda lámina, ¿no? Ajá. Ok. Fíjense bien, una de las cosas que hay que tener en cuenta cuando se va a aplicar la geología forense es que no es lo que uno ve, sino lo que uno puede probar que vio. ¿Por qué? Porque generalmente estas evidencias, primero los indicios y luego las evidencias, se llevan a un jurado y hay que explicar. No todas las personas tienen ese conocimiento de la geología, que es determinante para estas cosas, y hay que explicar, hay que tener cuidado, porque aunque uno esté totalmente seguro de que lo que está diciendo es incontrovertible, que es verdad, es verdadero, uno no puede parcializarse, no puede inculpar, uno solo presenta evidencias, y esas evidencias tienen que ser muy bien presentadas y tienen que ser muy bien entendidas por el jurado. Hoy en día el jurado pide ese tipo de evidencias, antes no era así. Entonces, si nos retrotraemos a la época medieval, ahí la manera como se definía la culpabilidad del sospechoso era muy diferente, pues. Sencillamente, si aparecía un cuerpo con unas heridas, se veía si las heridas eran cortantes, punzocortantes, o de golpes, ¿no?, contundentes, y se ponía en una mesa una serie de instrumentos que podían haber causado la muerte de esta persona. Agarraban a los sospechosos, le ponían una venda en la cara y entonces lo acercaban a la mesa y de acuerdo con el instrumento que él tocara, él era culpable o no. Se pueden imaginar, pues, este tipo de cosas, ¿no? Gracias a Dios que a partir de la segunda mitad del siglo XIX, pudimos nosotros, de alguna manera, aplicar el conocimiento científico. Hay algo que sí quiero mencionar, y es que, aunque ahí en Los Padres de la Criminalística no aparece un personaje que todos nosotros conocemos, yo lo quiero mencionar. Es Sir Arthur Conan Doyle. Ese es como ustedes saben, pues, el que escribió las aventuras de Sherlock Holmes. Él mismo se involucró en algún momento en alguna de las cosas que él hacía con Sherlock Holmes, y hubo un caso en donde, para que ustedes vean que no necesariamente la geología forense se aplica para buscar un culpable, eso también sirve para quitar culpas, ¿verdad? Ese fue el caso de Sir Arthur Conan Doyle en Londres, cuando un muchacho, un carnicero, lo acusaron parece que había algún delincuente que en esa zona donde vivía este muchacho se ocupaba de lesionar animales, ¿no? Vacas y caballos y ponis y todo ese tipo de cosas. Entonces, de alguna manera,
y circunstancialmente este muchacho que trabajaba en Londres fue a cerca del sitio donde habían sucedido estas cosas y una persona, él fue a visitar a su mamá que vivía en esa zona y de repente pues alguien lo vio, lo incriminó y lo condenaron a 3 años estar preso por algo que no cometió. Sir Arthur Conan Doyle se metió en este problema y lo solucionó con geología forense realmente, ¿no? Él pudo demostrar que efectivamente la coartada de este muchacho era que él después que salió de la cárcel, tú sabes, de una forma fortuita, empezaron a ver otra vez lesiones de estos animales y lógicamente la policía recurrió y lo agarró y lo puso preso y ya lo iban a condenar otra vez sin ser él, porque por la profesión, pues era carnicero y los cortes que aparecían en los animales eran así, entonces hechos por un profesional. Entonces, Sir Arthur Conan Doyle pudo demostrar que en el momento del suceso, y en el sitio del suceso, este muchacho no había estado porque pudo constatar que el tipo de suelo donde habían sucedido estos ataques a estos animales y el tipo de suelo que él tenía en sus botas era totalmente diferente en el momento en que habían ocurrido. Ese es efectivamente el punto de nosotros. Nosotros tenemos que colocar como criminalistas al actor del hecho, el delincuente, en el sitio del suceso. Afortunadamente, el delincuente, cuando los pesquisas, los detectives empiezan a averiguar y empiezan a investigar en todos los sitios sobre esto, tienen ya sospechosos. Y es muy interesante escuchar los interrogatorios, porque los interrogatorios son repetitivos para que el tipo, cuando hable en sus coartadas, de alguna manera entre en algo que no es verdad. Es decir, que niegue lo que antes dijo que era verdad, porque cuando suceden esos interrogatorios continuos, eso es lo que pasa, entra en contradicciones. Ok, por eso es que es importante para nosotros oír esas contradicciones, porque indefectiblemente el individuo todo el tiempo dice que él no estuvo en el lugar del hecho. Y el trabajo de nosotros es ponerlo en el lugar del hecho. Generalmente cuando uno tiene ya todas las evidencias y puede demostrar que ese señor estuvo en el lugar del hecho por esa transferencia de materiales que siempre sucede, en ese momento generalmente confiesan y negocian con la fiscalía para que la pena no sea tan grande, ¿no? Un cambio, por ejemplo, de pena de muerte a cadena perpetua es muy importante. Bueno, eso es lo que realmente, de lo que realmente se trata la geología forense. Entonces, tenemos que tener en cuenta dos cosas. Hay dos escenas muy importantes. Una es la escena del crimen, el sitio exacto donde se cometió el crimen. ¿Okay? A veces se encuentra, se determinan, los detectives van a ese sitio y toman las muestras, las evidencias y todo. Y el otro es el sitio del hallazgo. ¿Por qué? Porque generalmente en ese tipo de crímenes, no necesariamente homicidios, puede ser que esconden herramientas que hayan utilizado en un robo de un banco o armas que hayan utilizado en un asalto, las esconden y siempre niegan que estuvieron en ese sitio. Entonces, el trabajo de nosotros, como les dije, es tratar de poner al candidato en el sitio del suceso, ya sea el sitio del hallazgo, que es un sitio abierto, generalmente en descampado, y el sitio interior, que es en el apartamento, la casa, el galpón, en donde se haya cometido el delito. Ok, yo creo que ya con esto podemos pasar a la tercera vaina. Ok, ahí está, en ese árbol
de la geología forense están todas las disciplinas científicas que se utilizan. Como la criminalística es una ciencia multidisciplinaria, la geología forense, que se basa y se apoya en todas las ciencias de la Tierra, pues están señaladas en ese árbol que está ahí. De manera que cada una de esas disciplinas ayudan en una forma u otra a que nosotros, aplicando nuestro conocimiento, podamos armar una hipótesis creíble y que se pueda probar en una corte. ¿Okay? Muchas veces llama la atención, porque, por ejemplo, algún delito se comete en descampado, la policía no recibe a tiempo la denuncia, se demoran, etcétera, y muy importante es determinar el momento en que se cometió el crimen. Es decir, el tiempo es muy importante. ¿Por qué? Porque siempre el delincuente puede poner tierra de por medio cuando comete el delito y fugarse y poner muchos kilómetros entre el sitio del delito y él para tratar de desligarse de la cuestión. Entonces, es ahí donde muchas de las ciencias llaman la atención. Por ejemplo, si el médico forense todavía no ha llegado al sitio y se encuentra que acaban de desenterrar un cuerpo, por ejemplo, por decir algo, y hay moscas, lógicamente ya tiene unas horas que está expuesto pues, a la superficie ese cuerpo. Los entomólogos, que es una de las especialidades de la biología, pueden determinar por el tipo de insecto que llegue el tiempo en que sucedió el delito ahí, o el tiempo que tiene ese cuerpo expuesto ahí. Por ejemplo, si hablamos de moscas, las primeras moscas en llegar son las moscas verdes, después vienen las verdeazules, después vienen las azules, y después vienen las grises, que son las que vemos todo. Es decir, ellas captan, dependiendo de la especie de mosca, captan en forma diferente, y una más rápido que otra, la descomposición de un cuerpo. Y eso es importante porque si no ha llegado el médico forense, que es el que realmente determina el tiempo en que pasó para construir pues, la línea de tiempo del delito, pues tenemos otras herramientas que pueden ayudar. Sí les tengo que decir que en todo este tipo de cosas se sigue un protocolo. Cuando uno llega al sitio donde está, sea el sitio del suceso, el escenario del crimen o el sitio del hallazgo, que es donde el criminal dejó el rastro, uno tiene que hacer un protocolo. Ese protocolo lo primero que es preservar la escena del crimen. Por eso ustedes ven que el primero que llega, y eso es norma en criminalística, el primero que llega al sitio lo acordona para evitar que se contamine con huellas, con que la gente toque, porque hay huellas que son visibles y hay huellas que son latentes, que hay que sacarlas, hay que determinarlas, porque no se ven, son latentes. Entonces, en ese momento, uno que ya está, generalmente cuando uno llega ya el sitio está protegido, entonces hay que observar todo lo que está alrededor del sitio, hay que documentar, escribir, describir todo lo que uno ve en ese momento, porque es importante a posteriori ese tipo de cosas, ¿no? Después que uno hace eso, el fotógrafo, mientras tanto, ha estado fijando el sitio. Lo fija de diferentes sitios y eso queda pues en fotografía. Eso se hace desde hace muchísimo tiempo también.
y eso va a quedar plasmado ahí, porque si hay olvido o hay algo que uno no notó, es posible que en la foto pueda determinar algo que sea importante, ¿no? Entonces, una vez hecho eso, otra de las cosas que es importante, hay que fijar una cadena de custodia. ¿Qué quiere decir la cadena de custodia? La cadena de custodia quiere decir que esa muestra que uno está tomando, que generalmente lo que hace uno es enviarla al laboratorio, ¿verdad? Porque hay laboratorios forenses que tienen todo tipo de instrumentos, que lo vamos a ver después, para determinar una u otra cosa dependiendo de lo que el geólogo pida que se haga, ¿no? Aparte de lo que él ya haya hecho, los mapas o cualquier tipo de instrumento que haya utilizado, aparte de eso, pues él tiene que hacer una cadena de custodia. Quiere decir que para evitar que esa evidencia se contamine, a medida que va pasando de mano en mano, se hace una cadena de custodia y esa cadena de custodia, cada persona que toma esa muestra para examinarla tiene que poner su nombre, identificarse y el tiempo en que esté, ella es la persona responsable por eso. Una vez que se acabó eso, que ya se guarda la evidencia, entonces entra el geólogo en la fase de análisis. ¿Okay? Ahí es donde hay que tener algo muy en cuenta. Hay que buscar la singularidad en las muestras que uno analiza. Porque, por ejemplo, en una arena pues es una arena, pero una arena puede ser marina, ¿de verdad? Depositada por el mar, otra puede ser eólica. Esas diferencias son muy importantes a la hora de analizar, ¿verdad? Hay que tomar muy en cuenta el color, hay que tomar en cuenta los elementos trazas que en un momento determinado pueda tener esos cristales de minerales que aparecen ahí, los minerales pesados, etcétera, vidrio, todo lo que aparezca ahí. Generalmente, cuando uno empieza a analizar, uno va a encontrar una serie de rastros evidenciados por pelos, fibras, plástico, pintura, huellas, cosas que tienen todas y cada una tienen su analista particular, su especialista que puede analizar esas cosas. Entonces, uno tiene que hacer ese análisis, enviar las muestras, recibir entonces las respuestas de cada uno de esos analistas y entonces llega el momento de definir si efectivamente las muestras encontradas en el sospechoso son las mismas que aparecen en el sitio del suceso o el sitio del hallazgo. ¿Eh? Hay cosas que hasta dan risa. En los años 40, si ustedes se recuerdan, se usaban, y bien entrado el año 50, se usaba una moda entre los hombres, y hasta los años 70 también, que tenía los pantalones tenían ruedos. Esos ruedos eran utilísimos, porque en esos ruedos se acumulaban muchas evidencias. De hecho, uno de los casos emblemáticos que voy a discutir al final, uno de los casos emblemáticos, el caso del ministro Aldo Moro, italiano, precisamente las muestras de intercambio entre él y el medio ambiente para determinar el sitio donde lo habían tenido preso, o lo habían tenido pues antes de asesinarlo, se encontraron fue en el ruedo del pantalón. Cuando empezó la bota militar, el ruedo, pues ya eso se perdió. Pero siempre hay transferencia, es cuestión de tener cuidado y con los instrumentos que tenemos hoy en día se pueden ver partículas tan pequeñas como una micra. Y si ustedes tienen en cuenta que una micra, 1000 micras, caben en 1 milímetro, bueno, pues pueden dar cuenta de la importancia que tienen estos microscopios actuales, ¿no? Para definir además de otras técnicas que vamos a discutir. Entonces, eso es básicamente lo que quiere decir esta lámina. Vamos a pasar la lámina ahora. Ok.
En esta lámina se ve un laboratorista que está haciendo pues, el trabajo que tiene que hacer todo laboratorista, pues investigar las muestras que se le envían y utilizar las técnicas que estén a su alcance. Hay muchas metodologías y tecnologías que no son comunes. Las más comunes es la microscopía. Eso es la base de todo, la microscopía. ¿Ok? Entonces, ¿qué analiza ese señor que está ahí? Lo primero que analiza es el color. El color de... Fíjense bien, es curioso, ¿no? Pero un suelo puede variar de color muy fácil. Es cuestión de humedecerlo. Cuando uno va a la playa, por ejemplo, uno encuentra donde uno pone la silla y pone el sitio donde va a estar. Eso es prácticamente amarillo, plateado, dorado. Pero si usted se acerca al sitio donde están las olas, esa arena mojada es marrón. O sea, lo que le quiero decir con esto es que cuando uno toma la muestra tiene que estar consciente de que esos colores cambian. Bueno, precisamente con el tiempo, un profesor de arte se dio cuenta de que efectivamente tenemos diferente percepción de los colores, y siendo los colores una de las principales características de las evidencias, diseñó un método para describir la muestra de una manera que todos tuviéramos en una forma estándar los colores. ¿Cómo lo hizo? Bueno, este es el profesor Munsell, y esa tecnología de Munsell se refiere a determinar un determinado color. Uno la puede aprender rápidamente, ¿no? En 3 dimensiones. Una dimensión es horizontal y cada uno de los cuadrantes de ese círculo máximo está dividido en fracciones de 2.5, 5, 7.5, 10. Esa es la primera parte. Eso se refiere a el matiz, el color. Se define que en el medio, en el número 5, 2.5, 5, 7.5, 10, en el número 5 determina el color puro. El rojo, por ejemplo. Si usted le dicen 5R, usted tiene que visualizar que 5R es rojo, como usted lo conoce, como usted lo ve. Después viene algo que él llama el valor. Esa es la segunda dimensión, son 3 dimensiones. El valor se refiere a la luminosidad, si es opaco o es brillante. Y esa es una escala horizontal de 0 a 10. El 0 está representado por el negro, un mineral totalmente opaco como la magnetita, por ejemplo, y una ortosa, por ejemplo, que sería en la parte de arriba, pues el blanco prácticamente. Entonces, eso es 2 dimensiones. La tercera dimensión, ya hemos visto 2, la tercera dimensión es la que se refiere a la forma, la intensidad de ese color. Esa es una escala, ¿verdad?, que va de 0 a 15 y es la pureza, la intensidad con que nosotros captamos ese color, de 0 a 15. Bueno, eso se utilizó, porque eso pasó en los años 1915, 1920. Posteriormente, los japoneses, que son los que han trabajado mucho más en eso, diseñaron programas y equipos como el Minolta 2000 en 1973, ya eso ha avanzado muchísimo, determinaba de una vez el color. Entonces, ¿qué pasó? Usted lo que va a encontrar como definición de color es una nomenclatura alfanumérica, ¿verdad? Si usted, por ejemplo, dice 5R42, ¿a qué se refiere? 5R ya le está diciendo que eso es rojo puro, ¿verdad? Si después viene un 4 en una escala de 0 a 10, quiere decir que ese mineral tiene que ser opaco, necesariamente. Está muy cerca de la mitad, pero es opaco, ¿verdad?
Podríamos hablar, por ejemplo, de la hematita. Y después le dice 2, en una escala de 12, la intensidad, ese mineral definitivamente no nos causa mucha impresión desde el punto de vista de concentración, de pureza del color. Eso es como realmente hoy en día se maneja la cuestión del color y ya está automatizado. Es cuestión de poner el mineral en ese tipo y uno tiene ya eso definido. Pues. Por eso le digo, el color es determinante en este tipo de investigaciones. Bueno, vamos a seguir. Una vez que uno ya determinó el color, pasa a el estudio, en un caso particular cualquiera, de dónde sucedió. Usted tiene que contar con mapas geológicos. ¿Por qué? Porque el suelo deriva necesariamente de afloramiento. De alguna parte vino, ya sea que lo haya traído el mar, o lo haya traído un río, o lo haya traído el viento. Esas son particularidades típicas de sedimentología. También tiene uno que ver, además de los mapas, con la estratigrafía, porque curiosamente se ha notado y se ha probado en muchos casos que el parafango y el parachoque de un vehículo son como bitácoras de itinerario. Es decir, si uno con cuidado logra aislar un terrón, por ejemplo, cualquiera, tiene que tener mucho cuidado de conservarlo porque ahí va a estar la estratigrafía, la sedimentología de eso, y eso le va a indicar a usted de alguna forma el recorrido que hizo ese vehículo en un momento determinado. Esto se lo digo porque efectivamente los que hayan estado en Colorado, yo estudié en la Escuela de Minas de Colorado, ahí es donde fabrican la cerveza Coors, que la ven ustedes en los automercados, ¿no? Bueno, en un momento determinado, en los años 60, el señor Alphonse Coors III, o sea, era el nieto del fundador de la empresa, fue raptado, fue contra su voluntad, por supuesto, y asesinado. Eso fue terrible. El FBI se involucró inmediatamente en ese crimen y la solución al final fue la geología. ¿Por qué? Porque eso había ocurrido en Morrison. Los geólogos sabemos muy bien que la formación Morrison es del Triásico-Jurásico, más que todo Jurásico, y está constituido por sedimentos muy típicos, ¿no? Como la Quinta en Venezuela, o Girón en Colombia, o el Old Red Sandstone en Inglaterra. Es decir, tiene una litología muy característica. ¿Okay? Entonces, la frustración venía porque los detectives habían llegado a un sospechoso que tenía un vehículo y este señor no había forma de situarlo en el sitio del suceso. Y entonces un geólogo fue el que se encargó de demostrar que efectivamente había estado ahí. ¿Cómo lo hizo? Bueno, este señor había terminado como sospechoso porque su carro había sido visto en los alrededores de la finca del secuestrado, antes de que lo secuestraran. Un campesino pudo ver el carro, identificarlo, era un Mercury amarillo y algunas letras de la placa. Por eso ellos sabían, pero había que probar que eso no, en un jurado tú dices, bueno, es circunstancial, sí, él estuvo ahí, pero que él fuera, muy difícil. Acuérdense que el ADN no llegó hasta 1984, ¿verdad? Y desafortunadamente pues no nos ayudaba en aquella época nada, ¿no? Entonces,
pasó, esto fue en 1960, pasó que este señor se puso 2.800 millas de por medio. Se fue a Atlantic City, ¿no? De Morrison, Colorado, a 20 minutos de Denver, se fue a Atlantic City y decidió quemar el vehículo. Y lo llevó a un sitio, lo quemó, pero el FBI le estaba siguiendo el rastro hace tiempo y fueron y agarraron, antes de que se incinerara totalmente el vehículo, lo lograron recuperar y entonces los geólogos con un terrón que pudieron sacar del parachoque, pudieron identificar el terreno en Morrison, donde había sido el secuestro. Ahí ya si no pudo el sospechoso decir que no había estado, era una contradicción que tenía una prueba de que sí había estado ahí. Entonces, eso pasó y eso dice pues de la importancia que tiene esta cosa. Entonces, nos está yendo el tiempo. Vamos a pasar entonces a algunas sustancias y algunos minerales y algunos materiales que son de importancia para este tipo de cosas. Por ejemplo, el vidrio. El vidrio es muy importante. El vidrio se le determina el índice de refracción, ¿ok? Ese índice de refracción se determina mediante un microscopio, el SEM, el Scanning Electron Microscope, que es el que nos determina los ángulos de difracción que puede tener en un momento determinado un rayo de luz que pase por ese vidrio, ¿no? Bueno, los geólogos se van a recordar que este tipo de cosas se hace en secciones delgadas. Cuando vamos a identificar una roca, generalmente lo que hacemos en un microscopio petrográfico es poner una sección delgada, casi transparente, pues, y determinar los minerales que están ahí. Eso es exactamente lo que se hace también ahí. Y bueno, es lo que determina en un momento determinado el vidrio. El vidrio generalmente se encuentra casi en todas las muestras, es algo que se volatiliza, es algo que llega en muchas formas. Y si ustedes tienen el conocimiento que el vidrio puede ser el vidrio de una ventana por donde entró un ladrón, el vidrio puede ser un pedazo de botella con la cual se degolló una persona, el vidrio puede también ser parte de un faro, de un carro que atropelló una persona y huyó. Es decir, el vidrio es muy importante en este tipo de cosas y hay maneras de determinar su índice de refracción. Y eso es muy importante. Y eso se hace con un microscopio que se llama SEM, Scanning Electron Microscope. Ok. Otra de las cosas que sirve para esto son las fibras. ¿Por qué? Porque son materiales que se encuentran en todas partes. Son fibras hechas por el hombre y que vuelan igual que el polen. Y entonces se fijan en algún punto y son recuperables. Hay muchos casos en donde se ha encontrado, por ejemplo, restos de fibras después de muchos años y se ha podido, mediante el estudio forense de esa fibra, determinar que esa persona que está ahí, que uno no sabe quién es hasta que, porque en muchos casos, ahora sí, porque ahora está el ADN, pero antes no se sabía, entonces era muy difícil, pero hasta por la fibra se podía saber cuándo había sido fabricada, por quién, dónde, y si formaba parte de la ropa que en ese momento llevaba el individuo, ayudaba mucho, ¿no? Ok, eso con respecto a la fibra. El polen es, y los fósiles, los microfósiles, los foraminíferos, las tierras de diatomea, todos esos microfósiles que no se ven a simple vista se encuentran en el suelo y se pueden identificar. Hay crímenes que se han resuelto porque en un momento determinado
se ha encontrado polen. Se lleva donde los palinólogos y resulta que puede determinarse que efectivamente en ambos, tanto en el occiso como en el perpetrador del crimen, aparece ese polen y ese polen es único entre ellos dos. Es decir, se puede demostrar. En cuanto a los microfósiles también, por ejemplo, tenemos el caso de las tierras de diatomea, ¿verdad? Que son organismos unicelulares que están cubiertos de una capa dura, y también se utilizan muchísimo para determinar, sobre todo porque, fíjense bien, en caso de robo, por ejemplo, en caso de un robo de una caja fuerte, dicen ustedes, una caja fuerte, pero es que resulta que hay dos tipos de caja fuerte. Hay gente que tiene caja fuertes, hay fábricas que hacen caja fuertes solo contra incendios. La parte de seguridad en la caja fuerte en ese aspecto es importante, pero lo más importante es que no se calcinen, que no se deterioren en una forma tal que no puedan utilizarse algunos documentos. Bueno, se van muchas de los materiales que se utilizan como aislantes en esas fábricas de cajas es el cemento Portland, por ejemplo, la tierra de diatomea, el yeso. Es decir, son cosas que uno puede determinar fácilmente en un microscopio y que, como son volátiles, a la hora de ellos perforar, necesariamente se llenan de ese tipo de cosas y se pueden inculpar por ese motivo. Los otros tipos de cajas son las cajas que se empotran en concreto, ya esa es otra cosa. Ahora, ¿por qué es importante determinar esos materiales? Bueno, vamos a remontarnos ahora a la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial había que determinar en un momento dónde estaba el campamento enemigo, dónde estaba el campamento principal. Bueno, cuando había movimientos, eso antes de empezar con la cuestión de las trincheras, ¿no? La Primera Guerra Mundial fue entre 1914 y 1918. Comenzando la guerra había muchos enfrentamientos entre caballos, en las caballerías, sobre todo los polacos eran famosos pues en sus cargas, ¿no? Bueno, el hecho es que ellos de una forma u otra tenían contacto con esos caballos y uno porque morían en el campo de batalla, otro porque los capturaban en la huida del que perdía, y mediante el sedimento que conseguían en los cascos de los caballos y los mapas geológicos que existían, ellos podían determinar dónde habían estado esos caballos y por lo tanto ubicar el sitio del campamento. Muy importante, ¿no? Desde el punto de vista militar. Otra de las cosas era que en vez de hacer eso, estudiar un poco la forma, cómo se había logrado. Por ejemplo, en esa guerra hubo un momento en que se cavaban trincheras. Okay. Para cavar trincheras eficientemente, rápidamente, como había que hacerlo, había que tener estudios de suelo. Y efectivamente los geólogos se ocuparon de hacer mapas de suelo donde se determinaba la mayor o menor dificultad para cavar. Entonces, con esos mapas ellos rápidamente planificaban sus trincheras y las excavaban con más facilidad, ¿verdad? Otra de las cosas es, por ejemplo, los militares generalmente utilizan muchas maneras para confundir al enemigo o para implicar enemigos. En la Primera Guerra Mundial había unas estructuras de concreto armado en las trincheras monolíticas. Ahí situaban ellos las casamatas, o sea, los sitios donde ponían las ametralladoras, que eran mortales para capturar una trinchera, ¿no?
Entonces, ese tipo de concreto, claro, ellos llegaban y capturaban una determinada trinchera y veían de dónde venía ese concreto, ¿verdad? De dónde estaban los áridos que habían utilizado para hacer la mezcla y hacer ese concreto, de dónde venían. Y muchas veces se determinaba que los alemanes, por ejemplo, decían que ellos habían encontrado ese material, lo habían traído desde Bélgica, habían atravesado por Holanda y habían llegado a Alemania y de ahí iban pues a los sitios en Francia donde tenían que hacer las trincheras y era mentira. Era para comprometer a los Países Bajos, que había dicho que eran, que ellos no se metían en la guerra, pues que eran neutrales, pero eso los comprometía. Bueno, entonces los geólogos ingleses hicieron estudios de esas casamatas del concreto y determinaron que no, que esos áridos venían de una formación Niederhahn en Alemania. O sea, era una mentira, era una cuestión de tipo diplomático para ver cómo reaccionaba y poner en apuros a Holanda, ¿no? Bueno, eso es en cuanto a materiales se refiere. En cuanto a la determinación de esos materiales, bueno, tenemos los análisis químicos, tenemos estos microscopios que determinan, con los cuales se puede llegar hasta 650.000 X, y desde 25 a 650.000. Hay también, poniéndole algunos aditamentos, se puede determinar el índice de refracción en un momento determinado de un mineral o de un vidrio, también la fluorescencia, algo que nosotros utilizamos en petróleo algunas veces cuando íbamos a los pozos para ver qué tipo de petróleo, si era liviano o pesado. Recuérdense que variaba con la luz ultravioleta, variaba de rojo, anaranjado, azul, dependiendo del tipo de petróleo que estuviéramos perforando, del tipo de formación donde estuviera el petróleo y hubiera impregnado esa muestra que estábamos analizando en ese momento en el pozo, ¿no? Bueno, eso vamos, creo que porque ya el tiempo no me puede extender mucho. Vamos a pasar la página. Esa ya la describí. Eso es lo que en esa lámina realmente lo que trato yo de enfatizar es que hay que tener mucho cuidado con los detalles. Cualquier cosa que nosotros podamos detallar es importante. Quizás muchas veces no llame la atención, pero un mineral cualquiera, una turmalina, por ejemplo, de color negro, que aparezca en un sitio y aparezca en otro, que nosotros podamos correlacionar esas dos entidades físicas, es importante. ¿Me entiendes? Y eso pasa. Hay muchos minerales que se presentan de repente y que nos pueden ayudar y que han ayudado en esa presentación de evidencia. Ok, vamos a la otra página. Ok, estos son los casos. Son los casos emblemáticos donde la geología forense ha determinado que definitivamente se sepa qué fue lo que pasó, se reconstruya el hecho. Muchas veces, como en el caso, el primero que vamos a mencionar del primer ministro Aldo Moro, no se llegó a tiempo, ya lo habían asesinado, pero se buscó durante 55 días, la policía trató de ubicar dónde después del secuestro habían llevado a este señor y no sabíamos, es decir, no se sabía, ¿no? Entonces un geólogo de apellido Lombardi pudo
determinarlo. Lo primero que hizo fue, una vez que a los 55 días los militantes de esa época, los terroristas de esa época, ¿no? Bandera Roja, creo que se llamaban, algo así. Bueno, dejaron el cadáver en el centro de Roma, pudieron entonces este señor ver dónde estaba. Y entonces determinó que dos cosas. Una, que había unas arenas típicas marinas, ¿verdad? Y otra, que había polen. Uno de sus colegas estudió la parte del polen y él estudió la parte del suelo. Y esa arena, bueno, imagínense, había 150 kilómetros en el mar Mediterráneo donde podía esa arena ser. Pero lo que pasa es que esa arena en particular tenía ciertas cosas que la hacían diferente a las demás. Por ejemplo, esa arena estaba impregnada en cierta forma de un líquido aceitoso. Se determinó que el líquido aceitoso era lo que lo determinaba, y se pudo saber que el sitio donde lo habían tenido estaba muy cerca de Ostia, una parte al oeste de Roma, en el mar Mediterráneo, donde había en un muelle, había un taller de reparación, y efectivamente ahí fue que ellos llevaron a este señor cuando lo fueron a meter en el sitio, pues en la concha, donde lo tuvieron por 55 días antes de matarlo. O sea que esa evidencia que se encontró en la ropa del primer ministro y en la maleta del carro donde lo dejaron, porque lo dejaron en el centro de Roma, se pudo determinar dónde había estado ese señor, desafortunadamente un poco tarde, pero bueno, esto es parte de la cuestión, pero demostró que efectivamente, si uno estudia con determinación el polen y las arenas estas marinas, se podía decir el sitio alrededor del cual estaba, y no perder tiempo buscando en otros sitios donde continuamente los terroristas decían que estaba y no estaba. Ok, eso es con respecto al caso de Aldo Moro. El otro caso emblemático es el de un agente especial de la DEA, Camarena. Camarena fue exitoso en México, y fue cuando ellos determinaron, la DEA, que habían descubierto que el cártel que en esa época, estamos hablando ya de 1980, ¿no? 80 y pico, tenía unos campos de marihuana, unos cientos de hectáreas, y bueno, habían sido totalmente quemadas, ¿no? Eso disgustó mucho al cártel, y secuestró a este señor, lo mató y lo enterró en Guadalajara, en una finca llamada La Angostura. Bueno, eso pasó. Por supuesto, la DEA le pidió a México que por favor le entregara el cadáver, le dijera qué era lo que había pasado y dónde. Bueno, la versión oficial, que al final desafortunadamente resultó ser un encubrimiento, este señor lo habían secuestrado a él y a su piloto, un señor de apellido Zavala. Lo habían secuestrado y lo habían matado en Guadalajara, ¿okay? Y ellos le dijeron a la DEA que había sido un enfrentamiento que habían tenido en Michoacán. Resulta que Michoacán está a 200
a 250 kilómetros de Guadalajara en dirección sureste. Entonces, ¿cómo hizo eso? Bueno, con los estudios de suelo, con los estudios de un geólogo, determinaron que la zona de Guadalajara es una zona donde afloran y donde hay el basalto. Ustedes conocen el basalto, es una roca ultra básica, ¿verdad? Y que tiene minerales muy específicos, como el olivino, y es de color verde. Es decir, y lo que se encontró en la ropa de este señor era todo lo contrario. Había sido una riolita, una roca ácida, con mucho cuarzo, de color marrón, que no tenía nada que ver con el basalto. De manera que así se pudo saber que efectivamente este señor no lo habían matado en Michoacán, sino que lo habían matado y enterrado en Guadalajara, ¿verdad? Y después, cuando presionó el gobierno de los Estados Unidos, lo sacaron de allá, pero ya él ya había, en su ropa ya tenía tierra de ese sitio y lo pasaron a Michoacán. Entonces, ahí se determinó pues que había cierto tipo de contubernio entre el cártel de esa época y el gobierno. Ok, eso fue el caso de Camarena, ¿no? Y el caso de Venezuela es algo que yo en esa época todavía estaba estudiando criminalística. El director del Instituto Universitario de Policía Judicial, Policía Científica, era Víctor Anram, que nos dejó en octubre del año pasado. Ya no está con nosotros. Y el caso de un homicidio, en este caso un feminicidio. El esposo mató a la señora y la llevó a otro sitio y ahí la dejó. ¿Ok? Claro, siempre cuando hay este tipo de investigaciones, los detectives han determinado que generalmente este tipo de cosas sucede en el entorno, en gente que la conocía, o que conocía a la persona, pues al muerto. Entonces, el esposo era el primer sospechoso, pero el esposo en los interrogatorios había dicho que no, que él definitivamente ya había desaparecido y que él mismo había hecho la denuncia, que él no tenía nada que ver con eso, pero ese era el sospechoso, el único que tenían. Entonces, haciendo los estudios pertinentes, él se le preguntó, bueno, pero ¿hace cuánto tiempo que usted no va a Coro? Entonces dijo, yo tengo más de 6 meses que no voy a Coro, ¿verdad? Bueno, está bien. Entonces, el geólogo encontró en los Parafangos, para ir de Punto Fijo, donde era el suceso, hasta Coro, hay que atravesar el istmo. Y en el istmo hay arena y hay viento. Y el viento sopla y ese viento pega contra el carro. Y la arena se acumula en algunas partes del carro. Bueno, eso fue lo primero. Entonces vieron, este señor dice que tiene meses que no va a Coro, pero sin embargo tiene bastante arena, ¿no? Que parece que sí ha ido. No le dijo nada. Y en el sitio del hallazgo, donde encontraron el cuerpo de la señora, se encontró que había una lutita roja, hematítica, y ese sedimento que se encontró en el carro de él, pertenecía a una formación que todos nosotros conocemos, que está entre Coro y Chiriguara, que se llamaba el conglomerado de Coro. Hoy en día, pues le cambiaron el nombre hace años y es la formación Coro. Esa evidencia de la arena y la lutita que estaba en su vehículo fue lo que determinó que el tipo estaba mintiendo y que efectivamente él había estado ahí y terminó confesando.
Eso es, pues, básicamente lo que les quería decir hoy. Vamos a pasar la lámina, ¿ok? Y entonces solo me queda darle las gracias. Es difícil, y yo se lo dije a Carlos, que sintetizar este tipo de cosas en tan poco tiempo, pero bueno, he tratado, ojalá haya llegado por lo menos a ese conocimiento. Yo tengo documentado más de 60 casos de este tipo que con muchísimo gusto puedo suministrárselos a ustedes para que, si quieren seguir esta idea, suministrárselos para que ustedes los lean y vean cómo sucedieron las cosas en diferentes tipos de situaciones, de robos, de fraudes, etcétera, ¿no? Que no hemos tenido tiempo de discutir con mucho tiempo aquí. Pero les agradezco y estoy totalmente a la orden. Tienen mi contacto y yo con muchísimo gusto le hago llegar eso. Le puedo también hacer llegar bibliografía sobre este tema y espero que en el futuro nuestros geólogos tomen pues en serio esta especialidad que es tan importante pues para la seguridad de nuestro país. Muchísimas gracias. Gracias, Luis, por esta interesante exposición. No hay preguntas en el chat, pero yo tenía un par de preguntas. Ajá. Una es, esta especialidad no se estudia en la universidad, es una especialización, ¿correcto? No. En Estados Unidos sí existe, a nivel de college, a nivel de pregrado, sí existe. La primera fue la Universidad de Illinois, pero hay muchas universidades que sí tienen estos cursos como parte del currículum de pregrado. Sí, no es para nosotros. Les explico un poco. Lo que pasa es que fue fortuito. Yo en ese momento no tenía como mucho trabajo y vi un aviso en el periódico donde este comisario general brillante, no se puede decir otra cosa de él, Víctor Arram, tuvo la idea de convocar a profesionales de diferentes especialidades a hacer un curso de criminalística. Y uno hacía el curso y salía de experto en criminalística. Eso lo hicimos dos geólogos. Uno que ya se nos fue, que es Eli Bravo Conde, y yo. No sé qué pasó porque yo después me vine para Estados Unidos y no sé si ese curso se siguió dando o no se siguió dando, pero en ese curso hubo militares, hubo jueces, abogados, pues, hubo médicos, hubo muchas especialidades internacionalistas. Mi hija en particular, que es arquitecto, también hizo ese curso porque nos llamaba la atención. Entonces, esa es la cosa. No es una especialidad. Puede ser una especialidad para uno que ya está graduado, pero si uno quiere perseguir, por ejemplo, aquí se llama, esa carrera la llaman Criminal Justice y se puede accesar en cualquier universidad que la tenga en su currículum. Okay. No, y la otra pregunta es, dado los hechos de Venezuela, del terremoto y todo el desastre que hay, y toda la situación que se va a presentar futuro de auditoría en edificios, etcétera, etcétera, esta especialidad puede utilizarse para determinar situaciones irregulares en la construcción de edificios, cosas por el estilo. Bueno, no realmente que yo sepa, porque eso tiene una normativa cuando se hacen edificios o en construcciones. Y es cuestión de revisar las normas como geólogo o como ingeniero civil y ver si se cumplió con eso. Observar los daños. Si, por ejemplo, uno ve en una estructura que de repente están afuera las cabillas, y se puede dar cuenta de que la mezcla de concreto, el refuerzo de acero no fue suficiente. Sin embargo, tengo que decirte en descarga de eso que, mira, muchas de esas edificaciones sí se les hizo su estudio
antisísmico y se siguieron las normas, pero es que fueron 2 terremotos en vez de 1. Y es difícil que cualquier estructura que haya sido calculada en esa forma resista 2 terremotos de esa intensidad uno atrás de otro. O sea que hay que tener mucho cuidado cuando se van a establecer responsabilidades en ese aspecto. En lo que respecta a la geología forense, no, porque nosotros más bien tratamos de situarnos en la parte penal, ayudar un poco a que la justicia se imparta de una forma más justa, porque así lo indican las evidencias, ¿me entiendes? Bueno, mira, gracias Luis, no hay preguntas. Voy a